¿qué tal? A ver, vamos a ponernos en modo detective por un momento. Aquí tenemos un conjunto de señales de trading. Pero ojo, la misión no es adivinar el futuro, es algo bastante más interesante. Vamos a hacer una autopsia, una reconstrucción de la lógica del sistema que generó estas señales. El reto es descifrar su código. Bien, aquí tenemos la primera pieza de evidencia. Es una tabla de datos que, bueno, a primera vista parece bastante simple, ¿no? Pero si nos acercamos un poco, las puntuaciones, los precios, esos porcentajes, como que no siempre cuadran con la historia que uno esperaría. Y claro, la pregunta del millón, ¿qué son esos triangulitos verdes? Bueno, ahí empieza el misterio. Exacto. Esa es la pregunta del millón. Tenemos que, de alguna manera, aprender a hablar el idioma de este sistema. O sea, ¿qué es lo que valora? ¿Qué es lo que castiga? Cada número, cada dato es una pista. Así que vamos a seguirlas una por una. A ver, como en toda buena investigación, hay que empezar por lo más obvio, ¿verdad? Y aquí, lo que salta a la vista son esas puntuaciones perfectas de 100. 3 activos lo lograron: TSL, TSL y QCLS. La pregunta es, ¿qué tienen en común? Y bueno, aquí ya nos encontramos con la primera cosa rara. Resulta que 2 de esos 100 son para TSLA, la acción de Tesla que todos conocemos, y para TSLL, que es un ETF que básicamente duplica el movimiento de Tesla. Entonces, ¿por qué darles la misma puntuación perfecta? ¿Será que el sistema no se da cuenta de la diferencia? O tal vez es todo lo contrario. Quizá es una señal de lo inteligente que es. El sistema entiende perfectamente que TSLL es en esencia un ecoamplificado de TSLA, y al darles el mismo puntaje, lo que nos está diciendo es, ojo, no estoy mirando el nombre, estoy analizando el patrón de fondo, la esencia del movimiento. Es de hecho una prueba de su consistencia. A ver, metámonos de lleno en el caso de Tesla. Tiene un 100 de puntuación, perfecto, pero ¿una ganancia diaria de solo 0.38%? A simple vista no tiene ningún sentido. Esto hasta que vemos la cronología de las señales. Hay una señal mensual desde principios de septiembre, una diaria de finales de noviembre, y aquí está la clave de todo. Una confirmación semanal que llegó justo al día anterior. Ahí está. Ese es nuestro primer gran descubrimiento. El primer pilar de la lógica de este sistema es lo que podríamos llamar alineación. Es como escuchar la misma melodía en 3 octavas diferentes: largo, mediano y corto plazo. Y claro, cuando todas suenan en perfecta armonía, la señal es potentísima. Ok, entonces ya entendimos. El 100 de Tesla va de solidez, de consistencia. Pero, ¿qué hay de QCLS? Su historia es completamente distinta, y es su caso el que nos va a revelar el segundo principio clave del sistema. Basta con comparar su explosión diaria con la relativa calma de Tesla. Es que QCLS se disparó casi un 10% en un solo día. Una locura total. Y ojo, no fue algo al azar. Detrás de ese movimiento hubo un volumen de operación altísimo, 13.5 millones de acciones. Eso lo que nos grita es que había una convicción tremenda en el mercado. Y aquí, fíjense, está el detalle que lo cambia absolutamente todo. A diferencia de Tesla, que tenía sus señales espaciadas en el tiempo, lo de QCLS fue como un flash. La señal diaria y la semanal se activaron el 3 de diciembre y la mensual al día siguiente. Las 3 en menos de 48 horas. Es como si todo el mercado, al unísono, gritara «compra ahora». Y con esto, acabamos de descubrir el segundo pilar. La sincronización es básicamente el escenario de la tormenta perfecta para este sistema. No es solo que las señales estén alineadas, sino que ocurran prácticamente al mismo tiempo. Y eso, claro, es lo que genera un impulso que parece imparable. Ok, perfecto. Ya entendemos qué se necesita para un 100. Ahora, pasemos a la siguiente fase del misterio, las puntuaciones de 90. Aquí tenemos a Intes y a Ondes. Ambos se quedaron a un pasito de la perfección. La gran pregunta es, ¿qué pieza del rompecabezas les falta? Vamos a empezar con Intel, o sea, INTC. Tuvo un día espectacular, ¿eh? Subió más de un 5%, con un volumen gigante. Si uno se quedara solo con eso, pensaría que su caso es muy parecido al de Tesla. Pero, siempre hay un pero, hay un detalle clave. Y la diferencia, la clave de todo está aquí. Las señales de corto y mediano plazo son súper recientes, de finales de noviembre. Hasta ahí todo perfecto.
pero la señal a largo plazo, la mensual, es del 14 de agosto, de hace casi 4 meses. Y con esto, el sistema nos revela otra de sus reglas de oro. La edad de la señal importa, y mucho. Y aquí tenemos nuestro tercer pilar, la frescura. Parece que a este sistema no le interesa tanto una tendencia ya estable, sino el momento del impulso inicial. Le importa más la fuerza del despegue del cohete que la calma del vuelo de crucero. Una señal más antigua, aunque todavía esté vigente, ya perdió esa chispa, ese empuje inicial. Ok, esta lógica explica perfectamente por qué Intel sacó un 90. Caso cerrado, ¿no? Pues no, justo cuando creemos que ya lo tenemos todo resuelto, aparece ONDs. También tiene un 90, lo que nos sugiere que su estructura técnica es igual de sólida. Y es aquí es donde la historia da un giro de guión totalmente inesperado. Porque, a pesar de esa excelente puntuación técnica, ONDs tuvo un día horrible. Cayó más de un 4%. ¿Cómo es posible? Esto parece contradecir todo lo que acabamos de deducir. ¿Será que el sistema se equivocó? ¿Que tiene un fallo? No, y esta es probablemente la lección más importante de toda esta investigación. Una señal técnica de alta calidad es como un pronóstico del tiempo muy fiable, no es una bola de cristal. Nos indica que hay una altísima probabilidad de que haga sol, pero no puede predecir esa ráfaga de viento repentina que vuela el sombrero. El ruido del día a día en el mercado a veces simplemente puede más que la tendencia de fondo. De hecho, si lo pensamos bien, el sistema no falló para nada. Al contrario, fue fríamente consistente. Si revisamos los datos de Ondes, su señal mensual es de junio, todavía más vieja que la de Intel. Y por eso, exactamente por eso, ambos sacaron un 90. El sistema aplicó la misma regla de frescura a los dos, sin que le importara en lo más mínimo el resultado puntual de ese día. Muy bien. Creo que ya tenemos todas las pistas sobre la mesa. Es el momento de armar el rompecabezas y revelar por fin la lógica completa que hay detrás de este sistema de señales. La lógica del sistema se sostiene sobre 4 pilares fundamentales. Primero, la alineación, que haya confirmación en todos los marcos de tiempo. Segundo, la sincronización, que todo pase a la vez para generar un impulso máximo. Tercero, la frescura, la clara preferencia por las señales más recientes. Y cuarto, y este es crucial, la probabilidad. El entender que esto es una guía, un mapa de altas probabilidades, pero nunca una garantía de resultados. Y toda esta metodología, en conjunto, tiene un nombre técnico. Se le llama confirmación multitemporal. Al exigir que una señal se confirme en los gráficos diarios, semanales y mensuales, lo que el sistema logra es filtrar todo ese ruido del día a día. Es su manera de buscar solo los movimientos más sólidos y, se podría decir, de automatizar la paciencia. Hay una analogía que lo resume todo de manera perfecta. La señal es como tener un mapa del terreno, no un GPS que nos dice exactamente gira a la derecha en la siguiente esquina. Nos da el contexto general, el panorama completo, pero no puede predecir cada pequeño bache o desvío en el camino de mañana. Entonces, fíjense cómo pasamos de una simple tabla con números a desentrañar una metodología bastante sofisticada. Y haber hecho todo este recorrido nos deja con una última pregunta, una que va mucho más allá de estos gráficos. Todo este análisis se ha centrado exclusivamente en la historia que cuentan los gráficos, la historia técnica. Pero, por supuesto, siempre hay otra historia paralela. La historia fundamental de la empresa, su negocio, sus resultados reales. Y esto nos lleva a la gran pregunta final. A largo plazo, cuando estas dos narrativas, la técnica y la fundamental, entran en conflicto, ¿cuál de las dos suele imponerse? Es una pregunta que queda para la reflexión.